Presenta este programa Clínica Odontológica Montevideo, Pando y Las Piedras, Fundación Salud y Baicon, Instituto de Implantología Oral. Una nueva semana y una nueva entrega de Hablemos de Salud, programa que se ha convertido en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos. Iniciamos esta edición con el señor Lorenzo Rodrigo, presidente del Banco de Instrumentos Ortopédicos, quien nos cuenta en el día de hoy cómo la población, en caso de necesidad, puede acceder a estos instrumentos en forma gratuita. BIOS nace en 1984, creada por el rotarismo uruguayo. En ese momento los rotarios percibieron que en el Uruguay en ese momento necesitaban una actividad de ese tipo para solucionar el problema a gente necesitada, ya sea con dificultades, ya sea por enfermedad o por accidentes. Este movimiento nace dentro del Rotary y se nutre a través de los diferentes clubes rotarios que existen en el Uruguay, que somos cercanos al centenar, y de esa manera nosotros atendemos al público en general. ¿Y de qué manera es que trabajan y cómo se hacen de estos instrumentos? Nosotros somos todos honorarios, nosotros somos una ONG con personalidad jurídica, con estatutos propios, y trabajamos en función con una directiva integrada por 9 titulares, una comisión fiscal y con socios, el 90% rotarios y un porcentaje inferior, por supuesto, de gente común que nos acompaña y nos ayuda, son socios colaboradores. La cuota es muy ínfima, son 150 pesos por mes, y con eso y donaciones es con lo que se está manteniendo esta obra. ¿Cómo pueden acceder los televidentes que nos estén escuchando o aquellas personas que tengan una necesidad de algún elemento, ya sea por un accidente de tránsito o por una enfermedad, que puedan acceder a este beneficio de préstamo? Las personas se tienen que arrimar a los clubes rotarios más cercanos a su zona de influencia, es decir, donde habitan, que ellos ahora hacen la gestión correspondiente ante nosotros. Esa persona tiene que presentar, supongo, algún certificado médico, alguna indicación. Supones bien. Nosotros, dentro de las exigencias que tenemos para otorgar el préstamo, de los elementos, tiene que llevar documento de identidad, certificado médico, es decir, también el médico tiene que expresar el plazo estimativo de la utilización del mismo elemento, evidentemente por la rotación de los mismos, y también un certificado de constancia de domicilio. Todas aquellas personas en cualquier parte del país que tengan una necesidad, ya sea por un caso de enfermedad o por un accidente, de un elemento de este tipo, acercándose al club rotario más cercano, el club rotario, tú decías, hace la gestión directamente con ustedes. Es correcto. ¿Hay alguna forma de que la población en general se pueda acercar directamente a BIOS y asociarse? Sí, Ana María, a través de nuestra página web, a través de nuestros teléfonos o presencialmente los días jueves, que es donde nosotros atendemos público, en nuestro local, en la calle Ángel Salvo 133, en horario de atención de 15:30 a 18:30. ¿Y cuánto sería la cuota mensual, por ejemplo? Actualmente la cuota mensual es de 150 pesos. Exactamente, la posibilidad de utilizar un elemento, un instrumento, por el tiempo necesario. Perfecto, muchísimas gracias. A las órdenes. Y ustedes ya saben que si por alguna circunstancia de accidente o enfermedad necesiten utilizar algún instrumento ortopédico, pueden acercarse al club rotario más cercano a su domicilio, que allí les realizarán todas las gestiones ante BIOS, el Banco de Instrumentos Ortopédicos, para que usted pueda acceder a estos instrumentos sin costo.
Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y enseguida continuamos con más Hablemos de Salud. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo, Las Piedras y Pando. En este segmento conversamos con la doctora María Eugenia Lucas, quien nos habla de cómo prevenir las diferentes patologías que afectan a la mujer en el periodo de gestación. En esta etapa de la vida de la mujer ocurren muchos cambios hormonales que hacen que tenga mayor probabilidad a tener ciertas patologías como caries dental, enfermedad periodontal y gingivitis. En cuanto a la gingivitis y la enfermedad periodontal, más por el tema de que aumenta generalmente el flujo sanguíneo a causa de las hormonas, y bueno, puede pasar esto. Y la caries no en sí por las hormonas, sino por que generalmente consumen más azúcar en esta etapa y con mayor frecuencia. Entonces, si esto se acompaña de un cepillado, una higiene no tan correcta o no tan habitual, pasa que hay mayor incidencia de caries. En embarazadas no se puede realizar radiografías, si bien la radiación es mínima, es recomendable que no la tenga. Ciertos analgésicos, ciertos antibióticos, como por ejemplo las tetraciclinas, muchas veces afectan el germen dentario en el desarrollo del feto, entonces es recomendable tampoco usarlas durante el embarazo. Pero en sí la atención odontológica con cuidado se puede realizar bien. María Eugenia, y en el caso de que esta embarazada deba realizarse o tenga una urgencia que requiera de repente una extracción, ¿qué pasa con la anestesia, por ejemplo? En ese caso siempre se prioriza la salud de la madre, y en casos de urgencias así no hay problema, se la atiende. Tal vez a veces es recomendable hacer algún tipo de interconsulta con su médico para que nos oriente un poquito más, pero como te digo, el segundo trimestre del embarazo es donde ya el desarrollo del niño ya más o menos ha culminado, o digamos que los primeros 3 meses son como críticos. Por lo tanto, siempre que sea necesaria la atención en embarazadas, priorizamos esa etapa del embarazo. Por supuesto que si hay una urgencia antes, en los primeros 3 meses, por supuesto que se puede atender. Siempre les hacemos énfasis a las embarazadas que consulten mucho antes, que desde antes, y más si planean su embarazo, que concurran al dentista antes, como para evitar esto. O sea que concretamente las medidas de prevención, ¿cuál sería? Y bueno, básicamente tener un control con el dentista, una muy buena higiene bucal, desde cepillo, hilo dental, también ayudando un poquito con enjuague bucal y pasta, pero lo más importante sería un correcto cepillado y pasar hilo dental. Tener una dieta adecuada, tratar de disminuir el consumo de azúcares, y la frecuencia de la ingesta también, consumir otro tipo de alimentos, verduras, frutas, lácteos y básicamente eso. Perfecto, muchísimas gracias. A vos, gracias. Y porque hablar de salud no solamente implica hablar de la cura de ciertas enfermedades, hoy recibiremos a la cardióloga Natalia Lluveras, especialista en imagen cardiovascular, para que nos hable sobre la prevención en accidentes cardiovasculares mediante un estudio que se realiza aquí en Uruguay. Es un estudio que se hace, es una tomografía, que es una tomografía sin contraste, que se hace muy rápido, que no hacemos vías porque no usamos contraste, no duele, se hace muy rápido, y lo que hacemos es cuantificar o ver si hay calcio en la pared de las arterias. Nosotros con las tomografías, con este tipo de tomografías, podemos ver si hay calcio, y si hay calcio, ver cuánto hay. Y ahí nos va a dar un valor, un número, que es el score de calcio. Y dependiendo de ese score de calcio en esa persona determinada, vamos a decir, usted tiene una baja probabilidad de tener eventos en los próximos años, una probabilidad intermedia, una probabilidad alta. Entonces, dependiendo de ese resultado, que como otra vez es más individualizado, podemos decir, bueno, usted debería tener otras formas de prevención. Quizá pensábamos que era de bajo riesgo, pero en realidad no lo es, y tenemos que hacer otros tratamientos, ser más enérgico con el control de los factores de riesgo o con medicamentos. ¿Se utiliza alguna aparatología particular o se utiliza la misma que para otros estudios?
para este estudio particular? No, el tomógrafo tiene que tener el software de realización de este tipo de estudios. No todos los tomógrafos lo tienen, son tomógrafos de múltiples cortes que se llama, que permite hacer, tienen los software como para poder hacer la cuantificación del score de calcio. ¿Qué significa tener calcio en nuestras arterias coronarias? Lo que significa es que cuando hay calcio, hay enfermedad. Uno tiene que pensar que esto es como una lastimadura que se hace en la piel, que aparece la cascarita. El calcio vendría a ser la cascarita. En la pared de la arteria se depositó colesterol, lípidos malos, que se van cicatrizando y pueden generar el calcio. Entonces nosotros podemos verlo. Cuando lo vemos, pensamos, bueno, hay enfermedad en la pared de la arteria. Lo que no sabemos con el score de calcio solo es si esa enfermedad solo está en la pared de la arteria o está hacia adentro de la luz de la arteria e impide el adecuado pasaje de sangre hacia el corazón. O sea que tener calcio en la sangre ya significa una posible obstrucción o una obstrucción. No, no significa una obstrucción, no son sinónimos. Significa que hay enfermedad en la pared de la arteria, pero no tiene por qué la arteria estar ocluida. Uno, cuando hace estudios a grandes poblaciones, lo que tiene que pensar es cuál es el riesgo-beneficio de ese estudio, ¿no? Y costo-beneficio también. Entonces, ¿en dónde está más indicado en qué pacientes? En los mayores de 40 a 45 años hasta los 80 años, en donde ahí está la mayor cantidad de eventos cardiovasculares y lo que nosotros queremos prevenir con más intensidad, ¿no? Entonces, el grupo etario es ese, entre 45 y 80 años, a no ser que tenga, por ejemplo, antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura. Por antecedentes personales y factores de riesgo, yo digo, bueno, tiene un riesgo intermedio de eventos. En esos pacientes, el tema es que los pacientes con riesgo intermedio pueden pasar, según el score de calcio, a ser de alto riesgo o a ser de bajo riesgo. Entonces ese grupo es el que más se beneficia de este estudio. ¿Ahora este estudio se puede pedir únicamente cuando uno siente dolor en el pecho o puede ser de rutina? No, este no es un estudio para pedir cuando yo tengo síntomas. Es para las personas sin síntomas, para estratificar el riesgo. Es un estudio que irradia. Es una tomografía, entonces siempre hay que considerar las tomografías irradian, nos dan una radiación y eso puede tener sus riesgos, pero la radiación del score de calcio es muy bajita. Si la comparamos, se compara con 2 mamografías, que las mujeres estamos acostumbradas después de una determinada edad a hacernos todos los años, cada 2 años. Bueno, el score de calcio que se hace una vez es el equivalente a la radiación que dan 2 mamografías. Esas son las contraindicaciones. Entonces, por ejemplo, una embarazada no va a hacerse. Perfecto. Pero no hay grandes contraindicaciones porque no necesita una preparación previa. Consejos de menores. Acá tenemos nuestro espacio y nos dan premios y regalos. Hay que lavarse los dientes después de cada comida. Aprendí a chuparme el dedo. Clínica Odontológica Montevideo. Para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras, un centro de especial atención, pero un rincón muy agradable también para ellos. En este espacio de Centro Clinos, María José Caneiro nos habla sobre la importancia del rol de la enfermería en un centro de salud mental. El rol de enfermería siempre ha sido, históricamente y en todos los ámbitos, en todos los niveles de salud, un poco como el nexo entre paciente, familia y profesionales de salud. En nuestro caso es el nexo entre el psiquiatra, el psicólogo, el paciente, la familia, los amigos. Esto primeramente cuando el paciente llega a la clínica, ¿verdad? Según el tipo de patología, se va viendo cómo se maneja con la familia y al mismo tiempo siendo los ojos y los oídos del psiquiatra cuando no está. El psiquiatra está un ratito con el paciente. Nosotros estamos las 24 horas del día en Clinos. El paciente siempre tiene acompañamiento de enfermería. Y enfermería es quien se asegura de que el paciente coma, mantenga sus hábitos de higiene, se levante cuando se tiene que levantar, que pueda dormir durante la noche, si mantiene el sueño o no, y bueno, y que también realice actividades. Pero siempre enmarcando toda nuestra tarea y todo nuestro rol como enfermeros dentro de los tiempos del paciente. Bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de integrarlo a la dinámica del centro, pero siempre respetando sus tiempos. Según la patología de cada paciente, es cómo el enfermero se va a posicionar frente al paciente, frente a la familia y bueno, frente a todo el panorama que tiene por delante. No es lo mismo un paciente depresivo que un paciente esquizofrénico que un paciente con trastorno bipolar, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia en atención, por ejemplo, en el caso de ustedes?
Y bueno, muchas veces de repente hay que estar mucho más sobre un paciente depresivo en cuanto a acompañarlo, qué actividades, tratar de integrarlo al grupo y bueno, de que empiece también a sociabilizar más con la gente que está ahí. El paciente, al estar inserto en nuestra clínica, empieza sin querer, sin buscarlo, a socializar con los demás. Y eso también es gran parte de la recuperación y de la evolución y de la terapéutica, más allá de todo lo que brinda el centro. En otros casos, como puede ser pacientes con trastorno bipolar, de repente esto no es tan necesario, porque el ánimo del paciente no se ve tan afectado, por lo menos no afectado de la misma manera que lo afecta la depresión. Parte del rol de la enfermería es ese, es entender que la persona está atravesando por un proceso, ¿no? Por un trastorno justamente de su comportamiento, en parte de eso. Y bueno, ser muy paciente, encontrar el centro y tratar de llevar a la persona a una mejoría, a una evolución, que eso muchas veces implica a que se adhieran al tratamiento, por ejemplo, al tratamiento farmacológico, a la internación, a que sigan con un psiquiatra luego de la internación, una vez que se les da el alta de nuestro centro, bueno, siempre hacer hincapié en que sigan yendo a ver al psiquiatra, que tomen la medicación como la deben tomar, porque muchas veces lo que se da es un abandono de medicación que hace que el paciente tenga recaídas. ¿Es frecuente? Sí. Nos pasa de encontrar pacientes que vienen una y otra vez al centro y por lo general los reingresos se dan por este motivo, por abandono de medicación o por no ceñirse al tratamiento como deberían ceñirse. ¿Las enfermeras o enfermeros de este centro también interactúan con las diferentes actividades y con los pacientes que hay en el centro? Sí, claro que sí. Sí. En realidad somos enfermeros, pero siempre tenemos un poquito más de enfermero. O sea, aparte de la enfermería, de todas las tareas que conlleva el rol del enfermero, siempre sos un poquito animador, un poquito levanta el ánimo. De repente a veces sos el oído, sos la persona que se sienta y escucha. Y a veces sos la persona que en el medio de un baile levanta a alguien de la mano y lo une al trencito. Eso es normal, en Centro Clínicos es bastante común vernos a los enfermeros haciendo actividades con ellos. Si no es jugando al fútbol o al básquet o bailando. Es un auténtico trabajo en equipo, entonces. Sí, totalmente. Muchas gracias. Por favor, gracias a usted. Presentó este espacio Clinos, Centro de Salud Mental. Desde Círculo Láser, el doctor Eduardo Cesio, director técnico de este centro, nos habla sobre cirugía refractiva y sus indicaciones. Es una cirugía opcional, siempre y cuando todos los resultados de los exámenes previos a que se le haga al paciente califique como para que se pueda operar de cirugía refractiva. El gran pool de la cirugía refractiva son los jóvenes miopes de 20 años para adelante, porque esa es la edad que se estabiliza la miopía. Entonces, miopes de mayor de 20 años que llegan hasta una miopía de entre menos 14, menos 16 dioptrías, que es el aumento que hay que ponerle al lente, son pasibles de cirugía refractiva. ¿También está indicada para aquellos pacientes que tienen estigmatismo? El vicio de refracción que yo acabo de referirme, que es la miopía, puede estar combinada con un astigmatismo. Entonces, la miopía se puede operar y también en el mismo acto se opera la miopía con el astigmatismo. ¿Y qué pasa con esos pacientes que tienen hipermetropía? ¿Es igual, doctor? Los hipermétropes hay que operarlos un poco más tarde. Generalmente es después de los 30, alrededor de los 40, ahí se pueden operar. ¿Y por qué esa diferencia? Y porque no es como la miopía que se estabiliza a los 20. Siempre tiene tendencia a ir creciendo. Entonces se estabilizan aproximadamente más por esa edad. Y también hay que estudiarlos muy bien para saber si están estables o no. Doctor, ¿y qué podemos esperar? ¿Qué resultados de una cirugía refractiva, por ejemplo? La cirugía refractiva no es para ver más. Ah, ¿no? Es para ver lo que le da la máxima corrección. Es decir, si usted corrige a 8 filas con un ojo y más de ahí no ve, después de operado con cirugía refractiva va a ver las 8 filas. Quizás vea 9 o a veces 10 si se hace una técnica personalizada, que nosotros la hacemos, y a veces puede, no siempre, puede aumentar algo.
¿Y qué es esa técnica personalizada? ¿En qué difiere de la cirugía? Porque la cirugía puede ser estándar o puede ser personalizada. Si usted hace una cirugía estándar, es a los pacientes que tienen miopía solo o miopía e astigmatismo, y que en los estudios no le da a usted que tiene aberraciones de alto orden. Las aberraciones son algo que, como las huellas dactilares, no hay dos aberraciones iguales, y eso está dado por los medios transparentes, como tienen diferente índice de refracción. Cada paciente tiene una determinada aberración. Si son de alto orden, entonces hay que hacer, o se le aconseja hacerse una cirugía personalizada, y ahí es cuando puede aumentar 1 o 2 líneas de visión. Si es un paciente que no tiene aberraciones de alto orden, se puede hacer una cirugía estándar perfectamente. Doctor, usted decía que es una cirugía por elección. ¿Hay riesgos? ¿Es segura? En todas las cirugías hay riesgos. Yo no le puedo decir a usted, vaya y opérese que no le va a pasar nada, que va a salir bárbaro. Porque usted está trabajando con tejidos vivos y es una cirugía, no es otro tipo de... En toda cirugía hay riesgo. Si me dice, no va a haber riesgo de vida, no va a tener riesgo de perder un ojo. Yo hace años que estoy haciendo esto y nunca me pasó ninguna de las dos cosas. Que algunos pacientes pueden tener un retroceso, a veces con los años, bueno, puede tenerlo, pero es pasible de recuperarlo, porque por algo existe una técnica que se llama de reacomodación o de retoque, que se le puede hacer al paciente si con el correr de los años ha perdido visión. Pero si es una técnica segura. Pero es una técnica segura, si no, no se estaría haciendo como se hace. Mejor dicho, yo no me hubiera operado, yo estoy operado. Yo sé que usted está operado y está viendo perfecto, y hace unos cuantos años que se operó. Sí, hace por lo menos entre 14 y 15 años. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. La licenciada Rosana Rodríguez nos habla sobre los talleres que se están realizando sobre el impacto psicológico de las demencias en el adulto mayor, y nos decía lo siguiente. Lo que estamos promoviendo es una atención integral de las demencias, que abarque los aspectos psicológicos que son muy importantes, porque ¿qué pasa? Recibir un diagnóstico de demencia es bastante, digamos, catastrófico, no solo para la persona, sino también para la familia. Sobre las demencias pesa un estigma muy importante que hace que sea muy difícil de sobrellevar, y añadido a esto hay bastante poca información de cómo tratar a los pacientes, de cómo se tiene que cuidar el familiar cuidador, de cómo tiene, digamos, que estar la familia con respecto a ese tema, y en ese tema la atención psicológica es básica. Primeramente lo que hay que tener es información, ¿verdad? Saber qué es una demencia, digamos, cómo actúa, cómo podemos ayudar a la persona, y saber que se puede mejorar la calidad de vida de las personas. Básicamente con el tratamiento, con la combinación del tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico, tenemos que ser realistas de que no vamos a mejorar, porque la enfermedad es progresiva e irreversible, pero sí podemos enlentecer el proceso y mejorar la calidad de vida de la persona. Nosotros lo que promovemos es esto de una salud integral que abarque no solo los aspectos biológicos, sino también los psicológicos, lo que tiene que ver con lo psicoafectivo, ¿verdad? Con lo vincular, que se ve mucho en la enfermedad, en la demencia, puede ser por enfermedad tipo Alzheimer o por otro tipo de enfermedad. Y bueno, decirle a la gente que se puede mejorar, que se puede vivir bien con demencia, pero bueno, que hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con el manejo del paciente, ¿verdad? Y comprender qué es lo que le pasa a la persona que es diagnosticada de una demencia. Es muy importante el trabajo y la iniciativa que has tomado tú con
tus otros colegas referente a estas charlas informativas o talleres que están realizando referente al tema. ¿Cuándo es el próximo taller, la próxima charla? Bueno, nosotros vamos a empezar este ciclo de talleres hablando justamente sobre el impacto psicológico que tiene la demencia, y vamos a empezar el 8 de noviembre, va a ser el 8, el 15 y el 22, van a ser 3 talleres, donde vamos a abordar, bueno, qué son las demencias, la demencia en relación a la vejez, cuáles son los factores de riesgo, los factores de prevención, y bueno, también vamos a estar hablando de cuáles son los conductas que se pueden mejorar, la sintomatología psicológica, y bueno, tratando de dar herramientas y estrategias a las personas, para poder sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. ¿Y para qué público sería el objetivo? Es abierto a todo público, porque la idea es divulgar y sensibilizar acerca de esta temática. Digo que hay muy poca información. Está dirigido en principio a personas que tengan familiares, que tengan demencia, también a cuidadores, a familiares cuidadores, porque para capacitar, ¿verdad? Y bueno, y a público en general que esté interesado, son todos bienvenidos. Presenta este espacio BICON, Instituto de Implantología Oral. Fomentando la prevención, el doctor Gabriel Baptista nos habla sobre los beneficios ante la colocación de implantes cortos BICON en pacientes adultos mayores o pacientes diabéticos. El adulto mayor generalmente concurre a la consulta con problemas, por ejemplo, de que se le mueven las prótesis, que no tienen estabilidad, no tienen retención, y todo eso genera alteraciones a nivel del sistema digestivo. También puede llegar a generar alteraciones a nivel de la mucosa, alteraciones traumáticas que pueden desencadenarse en alguna enfermedad de mayor índole. Este tipo de implantes tienen particularidades especiales a lo que hay en plaza hoy en día. La particularidad más especial que tiene BICON es que es un implante de origen americano que es pionero en lo que son los implantes cortos, o sea, lo que es la implantología mínimamente invasiva. ¿Cuál es la ventaja de eso? Los implantes cortos evitan estructuras nobles como nervios, como lo que es el seno maxilar, evita la necesidad de tener que realizarse un injerto de hueso o la necesidad de hacer algún tipo de cirugía más invasiva. Los pacientes diabéticos, antes de someterse a un implante, se le hace una profilaxis antibiótica un poco más marcada, con un par de días antes, quizá que un paciente que no es diabético. Pero lo que yo veo fundamental que debe tener un implante en un paciente diabético es lo que se llama el sellado bacteriano. O sea, entre el implante y la corona, entre esa conexión que hay, debe haber un sellado bacteriano que no permita el crecimiento de una flora bacteriana que pueda producir posteriormente las famosas perimplantitis, a causa de una inflamación bacteriana. Y esa característica no la tienen todos los implantes. Y es muy importante, y en todos los pacientes es muy importante, ni que hablar en un paciente diabético. Hoy en día existen rehabilitaciones que el paciente puede portar una prótesis y sentirla como una prótesis fija en cuanto a la comodidad y a la seguridad, pero tiene la ventaja de poder removerla para poder higienizarse, porque no es fácil higienizarse una prótesis fija atornillada, por ejemplo, una prótesis híbrida. Sí es fácil higienizar una prótesis telescópica, que es una prótesis con las cualidades de las prótesis fijas y la sensación y el confort de una prótesis fija y la ventaja de poder retirarla para higienizarla correctamente. Aquellas personas que necesiten alguna colocación de un implante en los periodos de cursos, cuando ustedes hacen los llamados, tienen beneficios especiales. ¿Esto es así? La ventaja ahí para los pacientes es que pueden realizarse implantes durante esos cursos a precios de costos en el instituto. Entonces digo, bueno, invitamos a pacientes que quieran acercarse, a que llamen al instituto, le dan una hora, lo miramos, vemos si lo que tiene para realizar es apto para hacerlo durante un curso, se le realiza un presupuesto y a partir de ahí, si el paciente lo acepta, pasamos a coordinarlo durante
alguno de los cursos que tenemos. Presentó este espacio Bicon, Instituto de Implantología Oral. Tenga presente que pueden visualizarnos y profundizar en los informes brindados en el día de hoy en nuestras redes sociales Hablemos de Salud Uruguay o en nuestra edición semanal los viernes a las 19 horas en A+B. Recuerde, su salud es lo más importante. Nosotros nos vamos agradeciéndoles a ustedes por su preferencia y a los profesionales por los informes brindados en el día de hoy. Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita es aquí, la próxima semana, a través de la pantalla de su canal.